¿Qué tal? Es momento de arrancar con un nuevo análisis a fondo. La verdad es un gusto enorme estar aquí para desmenuzar un tema que, bueno, de entrada podría parecer simplemente un fragmento más de la televisión de entretenimiento. Sí, claro, un reality show más. Exacto, pero que esconde una serie de capas psicológicas interesantísimas. Hoy vamos a explorar un momento muy particular de la cultura pop y la telerrealidad. Tenemos sobre la mesa un análisis basado en un video bastante revelador del canal de YouTube Actualidad VIP. Ajá. Y este video examina un evento clave dentro del popular programa colombiano Desafío Siglo XXI. Y hay que establecer la misión de este análisis desde el segundo uno. La idea de hoy no es platicar sobre quién ganó una medalla o quién perdió una competencia física. Ni cómo quedaron los marcadores. Para nada. La verdadera misión es adentrarnos en la psicología del comportamiento humano, explorar cómo se forma la hermandad y analizar esos actos simbólicos de desapego que brotan, pues, de manera espontánea cuando un grupo de personas es sometido a un entorno de altísima presión. Qué buen enfoque para empezar. Lo fascinante aquí es cómo tendemos a consumir la telerrealidad de una manera muy superficial. Totalmente. O sea, es muy fácil quedarse nada más con el morbo del espectáculo visual, los gritos, las pruebas físicas. Pero cuando empezamos a rascar un poco esa superficie y analizamos los comportamientos bajo la lupa de la psicología social, nos damos cuenta de algo clave. ¿De qué exactamente? De que estos programas, aunque están diseñados para generar fricción, a menudo operan como auténticos laboratorios del comportamiento humano. Ante situaciones límite que, fíjate, no están en el guión, las verdaderas dinámicas salen a la luz. 100%. Y creo que este caso es el ejemplo perfecto de eso. Así es. Bien, vamos a desglosar esto para poner a todos en la misma página. El material nos sitúa en el capítulo 80 de este programa. Ya bastante avanzado. Exacto, ya hay un desgaste brutal. El contexto es de muchísima tensión. La presentadora, Andrea Serna, convoca a los integrantes de los equipos Gamma y Omega para darles una noticia que cae literal como balde de agua fría. Que siempre son los peores momentos en esos programas. Sí, el silencio es sepulcral. El equipo médico de la producción ha tomado la decisión irrevocable de retirar de la competencia a Juan. Y hay que recordar quién es Juan. Claro. Él es un modelo paisa que, según las notas de nuestro material, se había consolidado como alguien sumamente disciplinado, carismático y súper querido por sus compañeros. Lo que llama la atención es que no sale por bajo rendimiento o por perder un duelo. Que es lo habitual, digamos. Ajá. Él sale por una lesión médica, una lesión en el dedo sufrida en el llamado box blanco. Que es básicamente la arena donde se llevan a cabo las pruebas físicas más pesadas. Exactamente. O sea, de un momento a otro, por un tema puramente médico, se acaba el camino. Y ese es un punto de inflexión brutal a nivel mental. Pensemos un momento en el choque psicológico que esto representa para cualquier persona. Quienes entran a este tipo de dinámicas invierten meses de acondicionamiento físico extremo. Sí, claro. Su vida gira en torno a eso. Entran a una burbuja donde su único propósito vital, 24 horas al día, es superar obstáculos. Su cerebro está programado para la supervivencia y la competencia. Ajá. Cuando ocurre una eliminación médica, se produce un fenómeno muy interesante relacionado con la disonancia cognitiva y lo que en psicología llamamos el agotamiento del ego. A ver, explícanos un poco más de eso. Sí, la mente de la persona sigue en modo de combate. La voluntad está intacta, pero el vehículo físico, el cuerpo, es forzado a detenerse por una autoridad externa. En este caso, el diagnóstico de un médico. Fíjate que me pregunto si esa frustración, esa disonancia de la que hablas, es distinta a la que se siente al perder limpiamente en la arena. Es muy distinta. Porque al final del día, si pierdes un duelo, tu mente procesa que alguien fue mejor o que cometiste un error. Hay un cierre lógico, ¿no? Exacto, hay una justificación. Pero aquí es como chocar contra una pared invisible. O sea, el material describe cómo la noticia inunda de un silencio pesadísimo a la ciudad de las cajas, que es este campamento improvisado y algo claustrofóbico donde conviven. Sí, al límite de sus comodidades además. Exacto, y la reacción de Juan es de una incredulidad total. Simplemente no podía asimilar que su salida fuera por un factor tan fuera de su control. Es exactamente esa falta de agencia lo que hace que el golpe sea tan difícil de digerir. Perder una prueba te permite culpar a tu propia falta de habilidad o al talento del rival, lo cual es duro, pero es asimilable dentro de las reglas del juego.
Claro, lo procesas. Una salida médica te arrebata el control por completo. Sin embargo, aquí es donde entra en juego la capacidad de adaptación emocional. ¿Qué es lo que realmente destaca de este caso? Totalmente. Ante esa encrucijada, donde la reacción natural sería la amargura o una frustración desmedida, el participante decide recalibrar. Toda esa energía competitiva que ya no puede usar físicamente, la canaliza hacia algo completamente distinto. ¿Hacia dónde? Hacia la regulación emocional y la conexión con los demás. Y esa decisión de redirigir la energía nos lleva a un detalle que la fuente destaca muchísimo y que los seguidores del programa notaron de inmediato. Es un gesto, la verdad, bastante peculiar. Sí, es un momento muy fuerte. Juan, con la voz entrecortada, haciendo un esfuerzo enorme por contener las lágrimas, decide dejar un regalo. Pero lo curioso es a quién se lo da. Le deja una gorra a Katiuska. Que no es de su equipo. Exacto. Ella es la capitana del equipo contrario, el equipo Omega. Citando directamente la fuente, las palabras de Juan fueron: quiero dejarle esta gorrita a Katy, no sé si Potro se la entrega, como símbolo de todo lo que yo soy, que se acuerde de mí y siga motivada porque sé que va a llegar a la final. Si conectamos esto con el panorama general, la acción de transferir un objeto físico en un entorno de escasez artificial tiene muchísimo peso. Claro. En un reality show de supervivencia, los participantes son despojados de sus pertenencias, de su dinero, de su estatus exterior. Lo único que tienen son unas cuantas prendas de vestir manchadas de lodo y sudor. Literalmente nada más. Por lo tanto, esos pocos objetos adquieren un valor inmenso. Se convierten en lo que llamamos un ancla psicológica. Espera, vamos a detenernos ahí un segundo porque me parece fascinante. ¿Cómo funciona exactamente un ancla psicológica en un entorno tan extremo? Porque para cualquiera de nosotros afuera, pues es solo una gorra sucia. Claro, desde fuera no tiene valor, pero un ancla psicológica es un estímulo, en este caso físico y tangible, que evoca un estado emocional muy específico. Ajá. Al entregar esa gorra que lo acompañó bajo el sol y en la frustración de las pruebas, no está regalando ropa. Está transfiriendo un recordatorio tangible de resistencia. Es como dejar un pedazo de sí mismo. Exactamente. Es un fenómeno que se ha documentado en contextos de altísima presión a lo largo de la historia, como en los campamentos militares o en expediciones de montañismo extremo. Donde los recursos son mínimos. Sí, y donde dejar un parche, una brújula o una simple herramienta a un compañero significa te dejo una parte de mi fuerza. ¡Qué fuerte! Y lo realmente notable aquí, como mencionabas, es que cruza las líneas de los equipos. O sea, al dársela a la capitana rival, rompe por completo la narrativa artificial del programa. En ese instante, la competencia deja de existir y prevalece el reconocimiento de la capacidad humana del otro. Rompe las reglas no escritas del juego. Sí, rompe la narrativa para darle prioridad a la afinidad humana. Es un detalle enorme. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el video de actualidad VIP resalta otra interacción que ocurrió ahí mismo. ¿En medio de toda esa tensión? Sí, y que es todavía más simbólica. Es la interacción con Potro, un competidor de su misma escuadra y al parecer uno de sus amigos más cercanos dentro del encierro. Como suele suceder en situaciones súper incómodas o tristes, Potro intenta usar un poco de humor. Como un mecanismo de defensa. Exacto, para aligerar el ambiente y no quebrarse emocionalmente frente a las cámaras. Le dice en un tono de broma: venga, déjeme los zapaticos. Y la respuesta de Juan es automática. No lo duda ni un segundo. Cero. Sin pensarlo dice: ¿los quiere? Se agacha, se quita los tenis y se los entrega en ese mismo instante. Esa es, sin duda, la escena con mayor carga antropológica de todo el reporte. Puede parecer una simple broma entre amigos, pero la respuesta física e inmediata de quitarse el calzado desata una serie de significados muy profundos. De hecho, hay un detalle ahí. Valentina, otra competidora que estaba observando todo, capta la esencia del momento de forma brillante. Entre risas, pero con mucha emoción, suelta una frase tremenda. Ella dice: le va a dejar el poder. ¡Qué buena observación! Sí, es una lectura muy aguda para alguien que, en apariencia, está simplemente viendo a dos amigos intercambiar unos tenis viejos. Es una lectura perfecta de la situación. En la historia de las dinámicas de grupo, especialmente en culturas guerreras o de supervivencia, el calzado nunca es solo un accesorio. ¿Qué representa entonces? Es la herramienta principal de tracción.
es el objeto que absorbe el impacto de cada kilómetro recorrido, de cada caída y de cada avance. Entregar los zapatos es la materialización absoluta del concepto de pasar el relevo. Literalmente darle tus pasos a otro. Exacto. Hay una necesidad psicológica muy fuerte en los seres humanos de ver que nuestro esfuerzo no fue en vano. Cuando nuestro cuerpo falla, buscamos un representante. Un reemplazo simbólico. Así es. Al darle los zapatos a su amigo más cercano, le está diciendo de manera simbólica: mis pies ya no pueden pisar esta arena, así que necesito que uses mi tracción, mi esfuerzo acumulado para seguir avanzando por los dos. O sea, es como si buscaran una forma de que su energía permaneciera físicamente en el juego, aunque su cuerpo ya no pueda estar ahí. Totalmente. Y esa determinación de no querer irse, de querer dejarlo todo hasta el último aliento, queda súper clara en el momento oficial de la despedida. Cuando la presentadora le da la palabra, Juan suelta una declaración que explica muchísimo de su estado mental durante la lesión. Él no quería que lo revisaran, ¿cierto? Exacto. Dice la fuente que sus palabras exactas fueron: yo sabía que si me sacaban de acá para revisarme afuera, ya iba a ser imposible. Quería seguir demostrando a todos acá y a Colombia que yo era un berraco. Una palabra muy poderosa en ese contexto. Sí. Y bueno, hay que contextualizar para quienes nos escuchan que en el vocabulario popular colombiano, ser un berraco es una forma de describir a alguien tenaz, a alguien valiente, que va hacia adelante sin importar qué tan dura sea la adversidad. Que no se rinde ante nada. Él estaba dispuesto a ignorar una fractura o una lesión súper seria con tal de mantener esa identidad intacta. Y eso subraya cómo la identidad personal se fusiona con el entorno. Su autoimagen estaba completamente anclada a la resistencia física extrema, a ser esa figura inquebrantable. Aceptar la atención médica era aceptar la vulnerabilidad. ¿Lo opuesto a ser un berraco? Exactamente. Algo que va en contra de esa etiqueta. Por eso el golpe es doble para él. Pierde su lugar en el programa y sufre una fractura momentánea en la percepción de su propia invencibilidad. Claro, el ego recibe un impacto directo. Sí, pero sin embargo, al articularlo en voz alta frente a todos, logra reconciliar ambas cosas. Acepta su vulnerabilidad física, pero reafirma su fortaleza mental. Qué interesante verlo desde esa perspectiva. Y vaya que el grupo resintió esa ausencia de fortaleza de inmediato. El material describe cómo cambió el ambiente en Playa Baja. Que es la zona más difícil del programa. Sí, para dar un poco de contexto a la audiencia, Playa Baja es una zona caracterizada por condiciones sumamente precarias. Los participantes duermen a la intemperie y las incomodidades están a la orden del día. Un entorno que desgasta mental y físicamente. Por completo. Y el video nos relata el vacío inmenso que quedó en ese lugar tras su salida. Potro menciona algo clave en una entrevista posterior. Él no se lamenta por los puntos físicos que el equipo va a perder. Eso pasa a segundo plano. Exacto. Confiesa que lo que más va a extrañar son las bromas, la sonrisa permanente y esa energía positiva que Juan aportaba justo en los momentos donde el hambre o el mal clima los tenían al borde del colapso. Era el soporte emocional. Sí. Y por otro lado, Katuska, al ver el mensaje de despedida, termina llorando y dice algo muy revelador. Ella dice: su energía sigue con nosotros, afirmando que el equipo va a encontrar motivación en esa ausencia para seguir luchando. Esto es un excelente ejemplo de cómo funcionan las dinámicas de los grupos de alto rendimiento frente a la adversidad. A menudo se piensa que el miembro más valioso de un equipo es el más fuerte o el más inteligente. El que hace los puntos, digamos. Claro, el atleta perfecto. Pero en entornos de escasez severa, como lo es esa Playa Baja, el rol del cohesionador social es vital. Vital, ¿en serio? Sí, porque la persona capaz de usar el humor o el optimismo para desescalar la tensión actúa como un amortiguador del estrés colectivo. Cuando ese pilar desaparece de forma tan abrupta, el grupo entero entra en un microproceso de duelo. Un duelo en toda regla, aunque sea por una salida de un juego. Así es. Y lo fascinante es el mecanismo de afrontamiento que adoptan. Transforman la pérdida en combustible. La ausencia se convierte en una especie de tótem invisible que los empuja a no rendirse. Es usar esa tristeza a su favor. Y fíjate que el impacto no se quedó solo dentro de la burbuja del campamento, ¿eh? El material de Actualidad VIP hace mucho énfasis en la reacción de la audiencia, del público que ve todo esto desde sus pantallas. Las redes sociales debieron explotar. Uf. Se llenaron de comentarios y elogios, pero la gente no aplaudía sus tiempos en la pista de obstáculos. Aplaudían su actitud, el respeto y la humildad con la que asumió su salida.
Incluso empezaron a exigirle a la producción que si existía alguna mínima oportunidad de repechaje, Juan debía ser el elegido para volver. Lo cual nos dice muchísimo sobre lo que realmente busca el espectador. ¿A qué te refieres? A que existe la creencia de que la audiencia consume estos programas buscando la perfección atlética o el drama destructivo, las peleas, pero la reacción masiva ante este evento sugiere algo distinto. Sugiere que hay una profunda necesidad psicológica de conectar con la vulnerabilidad gestionada con dignidad. ¡Qué frase tan potente! Vulnerabilidad gestionada con dignidad. Sí, porque cuando un participante maneja una derrota injusta con tanta gracia, genera un fenómeno de proyección. Los espectadores ven reflejadas sus propias luchas y frustraciones y encuentran un modelo de cómo les gustaría reaccionar cuando la vida los obliga a abandonar sus propios proyectos. Claro, todos hemos pasado por algo así. Exacto, nos vemos en ellos. Entonces, ¿qué significa todo esto si tratamos de sacar la esencia del material que analizamos hoy? Vimos la frustración de una salida médica, el simbolismo de regalar una gorra al equipo rival, la transferencia de poder al ceder unos tenis viejos y el vacío que deja a alguien que mantenía unido a un grupo. Un resumen perfecto de los eventos. Básicamente, la historia nos expone que, dentro de cualquier sistema que exija un altísimo rendimiento competitivo, la victoria técnica puede pasar a un segundo plano. La forma en la que las personas navegan la adversidad, la lealtad hacia los compañeros y la capacidad de pensar en el otro cuando uno mismo está en su peor momento, terminan siendo los elementos que realmente cimentan las estructuras sociales. Esto plantea una pregunta importante al llevarlo fuera del contexto de la televisión. Es muy común pensar que estas dinámicas son exclusivas de situaciones extremas de supervivencia o competencia deportiva. Pero en realidad, el análisis de este evento refleja comportamientos muy cotidianos. 100% aplicables a la vida diaria. Todos enfrentamos momentos de salida forzada, situaciones donde factores externos nos sacan de la jugada, ya sea el cierre de un ciclo importante, un proyecto en la oficina que se cancela o un cambio de rumbo inesperado en nuestra vida personal. Una lesión médica en el mundo real, vaya. Exactamente. La historia documentada aquí nos muestra que la resiliencia no siempre se trata de apretar los dientes y seguir adelante ciegamente. A veces, la mayor muestra de resiliencia es saber cómo retirarse, reconociendo el camino de quienes continúan y dejando las herramientas necesarias para que otros puedan avanzar. Es una manera muy gráfica de entender que nuestro legado no se trata necesariamente de las metas individuales que cruzamos, sino de la estela emocional que dejamos en el grupo. Las herramientas físicas como una gorra o unos zapatos eventualmente se van a desgastar o se van a perder. Es lo natural. Sí, pero el peso simbólico de esa acción, la inspiración que genera en las personas que se quedan a lidiar con el entorno difícil, tiene un efecto multiplicador. Un efecto que se expande mucho más de lo que podríamos imaginar en un principio. Completamente de acuerdo. Al final, desmenuzar este tipo de comportamientos nos ofrece un espejo bastante nítido de la naturaleza humana. Nos permite entender que incluso bajo el diseño más calculador de la telerrealidad, que está destinado a fracturar relaciones para generar rating, Sí, que busca el conflicto. a pesar de eso, el impulso humano por la conexión, la empatía y la búsqueda de sentido a través del otro siempre encuentra una forma de emerger y prevalecer. Ha sido un viaje interesantísimo pasar de una simple escena de un programa a todo este trasfondo psicológico. Agradezco muchísimo la oportunidad de compartir estas perspectivas y desglosar el material con tanta profundidad. Es un recordatorio de que siempre hay mucho más ocurriendo debajo de la superficie si prestamos la atención suficiente. El gusto es mío. Siempre es súper enriquecedor observar la conducta humana desde estos ángulos. Y antes de despedirnos, queremos dejar una idea sobre la mesa para que quienes nos escuchan puedan darle unas cuantas vueltas. Una reflexión final para llevarse a casa. Excelente. Cuando enfrentamos una salida abrupta o el fin inesperado de un ciclo en nuestras propias vidas, nuestro legado se define por los trofeos que logramos acumular, o por los zapatos y las herramientas emocionales que dejamos listos para que la siguiente persona pueda caminar con mayor fuerza. Es un recordatorio de que a veces ceder nuestro lugar con gracia es la mayor victoria de todas. Un pensamiento para reflexionar. Hasta el próximo.